Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una edición más de este espacio que tenemos en Mentes a la Carta todos los jueves llamado Has tenido que reinventarte y no tienes ni idea cómo hacerlo. Como siempre, les traigo invitados que nos van a desvelar todos esos secretos que tienen ellos para innovar y reinventarse en tiempos difíciles sobre todo. Y este invitado que les traigo hoy no es la excepción. Este personaje ha tenido que reinventarse un montón de veces en su vida. Es una persona que además tiene una actitud y una filosofía muy profunda y muy interesante que quiero que nos contagie a todos de esta actitud y esta filosofía, porque él es un loco apasionado por la vida que hoy se dedica a las conferencias y a escribir libros, pero que se ha dedicado a muchísimas cosas a lo largo de su carrera y a lo largo de su vida. Se ha enfrentado a muchísimos problemas y ha salido de todos ellos súper airoso, y estoy seguro que esta situación que estamos viviendo ahora del COVID-19, de todos estos cambios que estamos viviendo, no es ajena para él y va a lograr transmitirnos a nosotros esos secretos que va a implementar él para salir más fuerte y más exitoso. Así que démosle la bienvenida a Andrés Londoño. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Has tenido que reinventarte. Hola Alejo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Para mí es un placer volvernos a ver. Pues esta vez con la tecnología. Hace más o menos, no sé, perdí ya la cuenta, 8 meses alcanzamos a ver en Bogotá. Y pues es un placer. Qué gusto poder estar aquí contigo y bueno, espero la pasemos muy bien y hablemos de innovación con propósito, de reinventarnos y que de eso me ha tocado vivir bastante. Claro que sí. Lo tengo clarísimo, Andrés, de lo poco que pudimos hablar cuando nos conocimos y de lo que he investigado sobre ti. Además, eres una persona que eres experta en este tema de reinventarse, pero yo quiero empezar con una pregunta, Andrés. ¿Por qué? A ver, me imagino que tú eres un tipo muy filosófico, ¿no? Y que has estudiado mucho sobre filosofía y sobre temas de distintas ramas espirituales, por llamarlo de alguna forma. Y hay una filosofía que a mí me encanta, que es el taoísmo, que es esta filosofía oriental, china, donde viene el yin y el yang, donde el principal mensaje es que no todo lo que a simple vista parece bueno acaba siendo bueno, y no todo lo que a simple vista parece malo acaba siendo malo. Yo te quiero hacer esta pregunta, Andrés. ¿Por qué será que la gente que más problemas ha tenido que vivir en la vida, que se ha tenido que enfrentar a situaciones más difíciles, es la que al final acaba siendo la más exitosa? ¿Tú por qué crees que estas personas que sufren tanto, que tienen que verse enfrentados a dificultades todo el tiempo, al final del camino acaban teniendo más éxito que todos los demás? Excelente pregunta. Mira, no hay mejor momento que el peor momento para un ser humano y la razón es porque a través de estos momentos nos hacemos grandes preguntas. El ser humano nunca se hará buenas preguntas en momentos de comodidad, es imposible. Ningún ser humano en la playa se pregunta algo profundo, está disfrutando, pero un ser humano ante la adversidad es el principio de la creatividad. Todo lo que conocemos hoy es la solución a un problema. Todo lo que conocemos hoy, el internet, los aviones, todo. Claramente hay una porción de sueño, pero hay una porción de solucionar una necesidad. Entonces la adversidad termina siendo ese gran motor. Y esos momentos difíciles que se vuelven un paso obligado en el éxito, pues son ese momento donde hago la pregunta correcta. Preguntas mucho más profundas y creo que ese es el elemento crucial. El tipo de pregunta que se hace un individuo. Cuando tocamos fondo, hay solo dos opciones, o sea, o creces o creces, no hay más, o sea, porque ya hay un fondo, hay un piso, ya no hay forma de ir para más, para abajo, y ahí es cuando salen las grandes preguntas y ahí salen grandes respuestas. Yo creo que ese es el fenómeno, Alejandro, es esa capacidad de decir, bueno, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué hago para salir de aquí? Y ahí empiezan a salir grandes respuestas. Y sobre esa filosofía también está esta historia de la vaquita que yo cuento tanto que no la voy a repetir nuevamente,
del maestro y su discípulo que van por el campo y se encuentran a esta familia y ocurre todo esto que le matan la vaquita al final a la familia y la familia acaba encontrando nuevas formas de hacer las cosas y una familia que era pobre acaba siendo rica. Entonces, a veces lo que a primera vista o a simple vista parece como algo malo puede acabar convirtiéndose en algo bueno. Y es por eso que yo le digo siempre a las personas y sobre todo a las empresas que están sufriendo mucho con esta crisis del COVID-19 y con el confinamiento y con todos estos cambios, que esto se puede acabar convirtiendo en algo bueno si nos hacemos, como dices tú, las preguntas correctas. ¿Por qué? Porque nos están sacando de nuestra zona de confort, nos están sacando de esa comodidad y como decías tú, en la playa no nos preguntamos esas cosas, en la playa estamos relajados cuando estamos bien, estamos entretenidos con nuestras cosas y no buscamos nuevas formas de encontrar soluciones a nuestros problemas. Y parte de eso de que a veces las cosas que parecen como buenas resultan ser malas son esas familias, porque yo sé que tú eres una persona muy de familia y hablas mucho sobre las relaciones de pareja y la familia, esas familias que educan a sus hijos dándole absolutamente todo, con todas las comodidades, que eso para el niño en principio parece fabuloso, acaba resultando súper negativo para los jóvenes. Yo sé que en tu vida esto no fue así. ¿Por qué no nos cuentas un poco lo que pasó en tu adolescencia, esa primera crisis, ese primer problema que viviste en tu adolescencia y cómo eso que a simple vista parecía malo por algo que ocurrió con tus padres, acabó forjando la personalidad que tú tienes y llevándote por el camino que has tomado hasta ser lo que eres hoy en día? Perfecto, es una gran pregunta también, porque mira, rápidamente, de 0 a los 13 años era una persona, digamos que vivía una infancia típica colombiana, muy precaria, pero en el momento no me daba cuenta. Alejo, créeme que para mí yo estaba bien, estaba feliz, no lo veía como algo negativo. De esta infancia de jugar fútbol en la calle, descalzo, de escondite, una infancia muy especial, absolutamente feliz, pero no sabía que estaba en escasez. Mamá y papá se separan a los 13 años y ahí hubo un punto de inflexión en mi vida. Esa separación fue un punto de inflexión bien interesante. Y aquí viene algo especial. A mi mamá le va bien, de los 13 a los 16 años, paso de colegio público a colegio privado, de un barrio estrato 1, 2 a un barrio estrato 5, y paso de bicicleta a carro. Pero eso fue temporal, como di tú, 1 o 2 años. Mi mamá decide irse para España. Yo ya estaba enamorado de quien es mi esposa hoy, llevo 22 años con ella, desde los 14, 15 años estamos juntos, y claramente yo no me quería ir, yo me quedo, y tenía 16, 17 años, para poderme quedar tenía que trabajar, y se me ocurre la grandiosa idea, bueno, empecé a vender sándwiches y empanadas en bicicleta, logré pagar mi primer semestre en la universidad, y la gente no me vuelve a comprar los sándwiches, y el rector de la universidad se percata de que el joven, en esa época yo tenía pelo, claramente no era así. Entonces el monito, ¿qué pasó con el monito? No volvió, a ver, no tiene con qué pagar la universidad. El rector se entera y me manda a llamar y me dice, ¿por qué no estudio? Le digo, porque no tengo dinero. Él me hace una propuesta, me dice, tengo un trabajo, y el trabajo era ser el aseador de la universidad donde estudié. Tenía 17 años, Alejo. Yo creo que nadie se imagina eso en su vida, ni lo proyecta, ni lo planea. Estaba enamorado, mi esposa era una niña bien, de un colegio privado, estrato 4, estrato 5, una niña bien, y yo no podía permitirme eso por el estatus, ¿no? El estatus me generó mucha presión. Lloré 2 días, Alejo, 2 días lloré, y después de ese momento tuve mi mayor aprendizaje. Empecé a ser aseador, tomé la decisión, la única decisión que se puede tomar. Las circunstancias no determinan mis emociones. Yo tenía que transformar mi actitud por encima de las circunstancias. Decidí tomarlo de la mejor manera y a los 8 meses estaba becado en la universidad y ya no era el aseador, sino el asistente administrativo y el jefe de los aseadores y los vigilantes. Y aquí quedó la enseñanza que hemos leído en cientos de libros. La actitud cambia todo. Eso lo hemos leído siempre. Yo tuve que aprenderlo a los 17 años con un trancazo de vivir en una pieza
siendo aseador en bicicleta y arrancar desde cero. O sea, me llevaron a un punto de inflexión muy fuerte, claramente forjó mi carácter, aprendí a valorar, a amar las cosas, la vida, amo profundamente a mi esposa por esa etapa. No es fácil que una niña siga con un novio con estos, cuando rompen los estereotipos, claro, no era el típico, no era el novio que todos quisieran tener, andaba en bicicleta y hacía aseo, o sea, no era el novio, y además que ya un momento digamos, temporal de abundancia con mi mamá. Entonces, claro, no era el momento. Y ese fue el mayor aprendizaje. O sea, yo creo que yo hice la maestría en la actitud cambia todo. O sea, sí lo pude aplicar y transformó mi vida para siempre. Y desde ahí mi actitud ha sido súper ganadora ante cualquier circunstancia. Yo creo que si algún baluarte hay en Andrés Londoño, es que difícilmente le pueden pasar la mentalidad de positiva a negativa. Siempre estoy positivo y comprendí la capacidad de decidir mis emociones por encima de cualquier circunstancia, que nada robara mi felicidad, mi paz interior, y ese fue el mayor aprendizaje. Y fue una historia que quedó para siempre en mi corazón y hace quien soy hoy, como tú dices en la pregunta. Es increíble eso que dices, Andrés, y yo quiero profundizar un poco más en este tema, porque esto no solamente aplica para las personas, sino que también aplica para las empresas. Entonces, sí, es cierto, no todo lo que en principio parece malo puede resultar siendo malo, pero hay muchas personas que se escudan en esos momentos malos que vivieron y los toman como excusas de yo salí drogadicto, por ejemplo, porque a mí me hicieron esto mis papás cuando éramos niños. Cuando era niño, pues, yo salí vago porque es culpa de que a mí me hicieron tal cosa. Entonces, hay mucha gente que en vez de tomar esos problemas para volverse mejor, para innovar, para salir adelante, lo que hace la gente es hundirse y quejarse y tenerlo como una excusa de por eso no tuve éxito. Y eso pasa también con muchas empresas. Yo les digo a las empresas, miren, los tiempos de crisis son perfectos para innovar porque están llenos de problemas y cada nuevo problema es una oportunidad para crear una solución innovadora. Sin embargo, aunque de las crisis surgen muchas empresas innovadoras, la mayoría de empresas se quiebran, o sea, la mayoría no salen bien de la crisis. Ese cuento de que todos vamos a salir fortalecidos es mentira. Algunas empresas van a salir fortalecidas, algunas personas, aquellas que tengan esa actitud que dices tú, que es la necesaria para afrontar momentos difíciles de forma estoica y poder encontrar oportunidades dentro de épocas donde hay mucha turbulencia, mucho problema, mucho estrés, muchas dificultades económicas. ¿Por qué crees tú, hablemoslo en tema personal, por qué crees tú que a ti esto de que tus papás se separaron, de que tu mamá se fue para España y te quedaste solo, de que te tocó buscarte la vida haciendo aseo y estabas con una novia que los papás seguro se enteraban y no le iba a gustar, que tuviera un novio aseador, yo qué sé, o sea, ¿por qué tú sí saliste adelante? ¿Y por qué la mayoría de gente cuando se enfrenta a problemas lo que hace es o derrumbarse o tomarlas como excusa? Yo fracasé, pero fue porque me pasó esto malo en el pasado. ¿Qué crees tú que marcó la diferencia entre tú y otras muchas personas en Latinoamérica que han tenido problemas y que en vez de utilizarlos como trampolín para salir adelante, han sucumbido y lo han cogido como una excusa de por qué nunca tuvieron éxito? Mira, es complejo y haces una pregunta que nos hace filosofar, porque nos lleva a pensar profundo, porque pareciera ser un porcentaje intuitivo, claramente no es técnico. Yo tenía 17, 18 años, no puedo decir que me sabía los principios. Hoy me sé los principios. Sé, después de haberme leído todos los libros que he leído, comprendo profundamente que ninguna circunstancia determina las decisiones de un ser humano, que soy yo el que decide. Hay una historia muy bonita, la voy a decir resumida, de dos hermanos que pierden a sus padres a los 13, 14 años. El mayor, a los 40 años, estaba en la cárcel y el menor era director ejecutivo de una compañía. El papá era alcohólico, drogadicto y había hecho todo tipo de delincuencia, y le hacen una entrevista a ambos hermanos, uno en su dirección ejecutiva de una compañía y el otro en la cárcel.
y le preguntan que a qué, le hacen la misma pregunta, y es una historia de la vida real, ¿a quién le acotan el resultado? Y el menor dice, a mi papá, porque yo no quería volver a vivir eso nunca más en mi vida y decidí tener una vida mejor. Y al otro le pregunta y él dice lo mismo, a mi papá, porque mi papá me enseñó a hacer esto y es lo único que aprendí. O sea, uno lo tomó como excusa, el otro lo tomó como razón. Claramente, hoy que comprendo los principios, podría decir que es falta de educación, porque una persona siempre sus decisiones van a atender a sus creencias. O sea, tanto como crees que es posible, como crees que no, así será. Eso es una frase acotada a Henry Ford, y ese concepto es, o sea, si tú crees que esto es malo, y si tú crees que esto es bueno, bueno. Entonces, la base es la educación, ¿sí? La base sería mis creencias, cuáles son mis convicciones, mis percepciones de la vida, mis creencias, mis paradigmas, y eso claramente lo da la educación, te lo dan tus padres, te lo da tu asociación, te lo da tu entorno. Entonces, yo no puedo decir que viene natural, porque no es natural. Por eso mismo, si fuera natural, todos tendríamos que tomar la misma decisión. Por lo mismo que no es natural, no todos tomamos la decisión. Entonces, claramente un alto porcentaje tiene que ver con la educación. Y por eso tenemos un problema en Latinoamérica, y es un problema de educación, donde creemos todo en chiquito, todo pequeño, todo es problema, todo es una situación pequeña, y esa es la diferencia con un pensamiento anglosajón, donde esa persona, desde que nace, o sea, los últimos 100 años, los libros de crecimiento humano los escribieron en Estados Unidos la mayoría, cuando los que conocemos Piense y Hágase Rico, todos estos libros escritos hace 100 años, hace 83 años se escribieron estos libros, hace 100 se escribió Tal como piensa el hombre, hace su vida, de James Allen. Esta gente tiene la cosmovisión, el americano tiene la cosmovisión, la posibilidad de transformar su vida a través de los pensamientos. Nosotros tenemos una cosmovisión de Dios proveerá. Entonces, la Virgen de Chiquinquirá, esto es un mal chiste, entonces, la Virgen de Chiquinquirá, entonces resulta que si tú no trabajas, si tú no piensas con una mentalidad abundante, si tú no piensas correctamente, no va a funcionar. Claro, el joven o la empresa quedamos supeditados a lo que vivimos, al proceso de la educación. Entonces, ¿cómo podríamos revertir esto rápidamente? Con educación. Hacer leer a los jóvenes desde chiquiticos, a los 8 o 10 años, ya tienen que empezar a leer La magia de pensar en grande, Los secretos de la mente millonaria, Piense y hágase rico, El secreto de la innovación. Ya tienen que leer, porque la mentalidad determina la realidad. La mentalidad determina la realidad de un individuo. Y esa es la diferencia. Nuestros países no se han dado cuenta que si seguimos enseñando la misma matemática de Nachito, seguimos enseñando el mismo Nacho lee y seguimos enseñando biología y la química y la física, vamos a seguir siendo iguales. Hasta que no desarrollemos habilidades blandas en los seres humanos, no vamos a poder transformar la realidad de nuestra región. Ese es el problema. Es un problema de mentalidad. Bueno, gracias a Dios, tuve una mamá reapasionada, especial en su forma de ver la vida, que mi mamá me imprimía una actitud ganadora siempre, ¿ya? Entonces, claro, es mi madre, pero ¿cómo hacemos que lo que mi madre me trasladó por cultura lo volvemos una cosmovisión, creando conciencia a través de la educación, y no se vuelve un efecto aleatorio de si la persona le sirvió su mamá, su papá, su colegio? No, lo volvemos un concepto donde en el concepto del país se pone a merced de la mentalidad de los individuos una mejor forma de pensar. Entonces, diría que la respuesta es intuición, educación. Es una mezcla entre intuición y educación. Claro, ambas se pueden, influir. Se puede darle materia prima, y la materia prima es la información que se pone en la mente. Gracias a Dios tuve una mamá que me enseñó principios, que me habló de coraje, me habló de que había que transformar las circunstancias negativas en positivas, que me habló de voluntad, que me habló de actitud. Una mamá que era una soñadora, incluso ella se fue para España a luchar por mis sueños y ayudarme. Ella dijo, yo me voy para allá y yo te ayudo desde allá. O sea, ese concepto me sirvió, pero si tú no tienes a tu mamá, ¿ya? Entonces, ahí es donde entra la obligación de crear caminos como Mentes a la Carta,
que crean macroatmósferas para crear la mentalidad de la gente, ¿no? De las compañías y de las personas. Andrés, qué importante eso que acabas de decir, y pues tengo varias preguntas alineadas con lo que acabas de mencionar. La primera, mira, yo te cuento, hace como 2 años fui a dar una conferencia a la Universidad de Valencia en España sobre habilidades blandas. Tú sabes que nosotros somos unos grandes embajadores y precursores del tema de habilidades blandas. Es más, acabamos de lanzar una universidad online que se llama La Revolución Blanda, que tenemos que hablar de eso porque tienes que estar en la Revolución Blanda tú también. Y al final de la conferencia, una conferencia que yo doy que se llama La Revolución de las Habilidades Blandas en la Era de la Innovación. Cómo las habilidades blandas son las que realmente impactan en las empresas y las sociedades innovadoras, porque son las que permiten que trabajemos de forma colaborativa, y la innovación es solo colaborativa. Entonces, al final de la conferencia, además era una niña, me acuerdo, una joven, y era latinoamericana, no sé si era ecuatoriana o peruana, se levanta y dice: mira, tienes toda la razón, y la culpa de esto es de la universidad. El problema es que la universidad no nos enseña liderazgo, no nos enseña persuasión, no nos enseña a vender, no nos enseña resiliencia, no nos enseña todas esas cosas tan importantes que tú acabas de mencionar. Y yo cogí y le pregunto a Andrés: ven acá, ¿cuántos libros sobre estos temas, si a ti te interesan tanto, cuántos te has leído en el último año? Y no se había leído ninguno. Entonces, estamos tan acostumbrados a echarle la culpa al sistema educativo, a otro, a esperar que otros vengan y nos lo enseñen, cuando hoy, más que nunca antes en la historia, tenemos absolutamente todas las herramientas, y hasta gratuitas. Entra a YouTube, puedes ir a una librería, encontrar libros pirateados gratis. Piense Hazte Rico, por ejemplo, de Napoleón Hill, para mí es el mejor libro que se ha escrito en la historia. Está gratis en todas partes. Yo creo que eso ya vencieron los derechos de autor. Y la gente no lee y no se preocupa. No es que le quiera quitar la culpa al sistema educativo, porque nuestro sistema educativo está arcaico, es inútil, nos enseña un montón de cosas que realmente no son las más importantes. Pero la gente no se preocupa por instruirse sobre estos temas. La gente sigue usándolo, como te decía antes, como una excusa. Es que yo no lo sé porque a mí no me lo enseñaron. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque la gente lo puede estar oyendo y dirá: bien, listo, ¿qué podemos hacer para que la gente tenga esa voluntad, para que la gente deje de quejarse y tome acción? Que esta noche, en vez de ir a verse Pasión de Gavilanes, pongan YouTube y vean un curso de resiliencia, por ejemplo, o vean a Mario Alonso Puig, o vean a un conferencista espectacular que hable sobre cómo funciona el cerebro. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso, que es un tema, como lo decías tú, cultural? Y los hábitos culturales son muy complejos de cambiar. Y no es que, no, ya soy viejo, eso es para los jóvenes, ahora son los que tienen que aprender eso. No, a cualquier edad tienen que preocuparse por desarrollar estas habilidades. ¿Cuál es el secreto para convencer a la gente de cambiar hábitos y de meterse a esto, y que entiendan que tiene todo a su disposición con Internet y con todas las facilidades que tenemos hoy en día que nuestros padres y nuestros abuelos no tuvieron? Claro, mira, es una pregunta bien especial. Hay que partir de un primer punto. Claro, tenemos un problema cultural de obligación versus convicción. Hemos vivido una vida a través del miedo. En el colegio era el miedo, en la universidad igual, papás a través del miedo, y creamos una cultura sin darnos cuenta a través de solo movernos por obligación. O sea, yo no me paso el semáforo en rojo no porque me vaya a cuidar mi vida, sino por la fotomulta. Entonces, hemos creado una cultura donde hago las cosas por miedo al castigo y no por el premio, la posibilidad de la satisfacción de hacerlo bien hecho. Entonces, el primer fenómeno es pasar de la obligación a la convicción. No es que me toque, es que quiero. Creo que es el primer cambio más importante, ¿ya? Incluso mira que ese concepto de obligación y convicción se traslada a las finanzas. Tenemos un paradigma, yo lo viví. Yo no fui capaz de ahorrar dinero, pero me pareció más fácil pagar una cuota con un sobrecosto del 20-30% en el carro, casi te pagando el doble al final del año. En vez de ahorrar 3-5 años un dinero y comprarme un carro de contado, mi subconsciente, la programación que tenía me decía: no, lo más seguro es que no ahorre, es mejor un crédito porque eso sí me toca
pagarlo. Entonces quedo en esa trampa de la obligación en vez de, y quedo en ese fenómeno desde la infancia, ¿no? Porque los papás nos obligan a ir al colegio. O sea, yo puedo querer tocar piano, pero el papá me dice que tengo que ir al colegio, me obligan a hacer las tareas y no me exploran qué es lo que amo. Ya está estudiado clarísimo que el amor es la fuente principal de éxito en cualquier ser humano. Cuando yo amo lo que hago, no hay cansancio, hay disciplina, hay determinación, hay enfoque. O sea, lo que gesta el poder humano no es la obligación, lo que gesta el poder humano es el amor por lo que hago, el propósito, el entender que eso me da plenitud en mi vida, no porque me vayan a dar un sueldo. Yo no me imagino a Teresa de Calcuta en su momento histórico diciendo, yo no voy a cuidar ese leproso porque no me han pagado la quincena. Yo no me la imagino. O sea, estamos en un concepto todavía como muy de obligación. Entonces, es cambiar de profesión a propósito y cambiar de obligación a convicción. Ahora bien, es un aspecto incluso de autoestima. Cuando un ser humano se ama, se exige. Cuando un ser humano se ama, se construye. Cuando un ser humano se ama, se transforma, se reinventa por el mismo amor que se tiene. Entonces, creo que hay una escasez de amor propio en el individuo con respecto a por qué hacer las cosas. Es que yo tengo que ser exitoso por mi vida, por mi amor propio, por mi familia, por la dignidad de mi vida. Hay gente que me dice, Andrés, es que me desmotivo. Yo digo, pues no puedo entenderte porque yo no me imagino una vida diferente que llevando mi vida a mi máximo potencial. O sea, es absolutamente triste un individuo con toda la capacidad que tiene condenar su vida a aspectos externos, porque si tú responsabilizas a cualquier cosa de tu resultado en tu vida, nunca lo podrás cambiar. O sea, si yo digo que es el gobierno y yo no puedo cambiar el gobierno, pues mi vida nunca cambiará. Entonces, yo creo que el concepto es hacerlo por amor. Es un concepto de amor. Yo diría que cambiar nuestra mentalidad tiene que volverse una prioridad desde una óptica diferente, no porque sea una universidad, ni porque me vayan a calificar, ni porque me van a pagar, no, es por amor propio, porque me voy a volver más lindo, pero me voy a volver más lindo por dentro, porque es el alma la que voy a alimentar. Cuando leo, cuando me educo, cuando veo estos videos, lo que se despierta es mi espíritu interior y termino volviéndome mejor ser humano y por el mismo amor que me tengo me estoy edificando. Mira, te voy a decir algo muy profundo. El cuerpo no es elegible. Nosotros nacemos así. Yo no puedo decir, venga, Chuchito, regáleme unos ojos azules, yo quiero mono, 2 metros. No. A mí Dios me hizo así físicamente o la creación, para no entrar en ese punto tan complejo. Pero yo no elegí mi cuerpo. Pero yo sí puedo elegir algo muy poderoso. Yo sí puedo elegir mi forma de pensar. Y va a estar determinada específicamente lo que yo ponga en mi mente. O sea, y Andrés, ¿por qué explicas eso? Mira, una persona habla inglés no porque nazca en Estados Unidos. Una persona habla inglés porque estudia el inglés. O sea, una persona es exitosa no porque haya nacido exitosa, sino porque estudió el éxito. Un asiático habla chino, habla mandarín, pues específicamente, técnicamente el nombre es mandarín, porque estudió mandarín. Si yo nazco en Colombia y a los 2 días de nacido me llevan a, no sé, Inglaterra y vivo en una comunidad donde nadie habla español, yo hablo inglés. Entonces aquí viene el concepto, la mente es vacía. Yo puedo llenar absolutamente mi mentalidad. Entonces yo creo que la invitación es un concepto de amor propio y de comprender de que es posible. Porque es que hay gente que pierde la voluntad de educarse porque cree que no tiene valor en su vida. Yo no tengo forma de expresar lo que han hecho los libros en mi vida. Pero les voy a dar un secreto y con eso termino rápidamente. Llevo 12 años leyendo, ya perdí la cuenta, leía 10 páginas diarias, llegué a un tope de 4 o 5 libros, hasta 6 libros por mes. Y llegué a probarme cosas tan especiales como leerme un libro en una sola sentada. ¿Sí? Voy a leerme este libro en una sola sentada. Hay libros de una sola sentada, como El Millonario Instantáneo. Es un libro de 2 horas exactamente. ¡Pum!
¿sí? Hable menos y actúe más de Brian Tracy, ¡pum! Te lo lees en una sentada, 2 horas, 3 horas. No te imaginas, no te lo puedo cuantificar, pero te lo voy a llevar al plano físico. Es como si yo hiciera abdominales todos los días, dieta, deporte, entreno, pues me vuelvo fitness, o sea, me vuelvo atlético. Si yo hago eso con mi mente, me vuelvo inteligente, sabio, desarrollo convicción, visión, principios. O sea, es para la mente los libros, la información, los audios, las conferencias, los podcasts, eso es como el alimento al cuerpo. O sea, el alimento al cuerpo es igualito que la información a la mente, ¿ya? Entonces tú decides si lo llenas de chicharrón, de hamburguesas, de cosas malas, y tu cuerpo ¿cómo se vuelve? Obeso. Eso pasa lo mismo en tu mente. Se vuelve obesa tu mente cuando tú le metes basura. ¿Qué sería basura? Televisión, noticias negativas, mucho reggaetón, nada de valor, mucha basura, muchas redes sociales. Pues ¿cómo vas a estar obeso? En su sano equilibrio debo entender eso, ¿no? Entonces yo diría que es un concepto, primero de saber que se puede, de pasar de la obligación a la convicción, de hacerlo por amor propio, porque definitivamente no hay otro camino para tener una mejor vida. No hay otro camino. O cambias tu mentalidad o aprendes el lenguaje del éxito o estás condenado a una vida que me toca aceptar y no que puedo construir. A una vida que me toca vivir y no que quiero vivir. A una vida que termina drenando toda tu esencia y lo único que tienes que esperar es que pase el tiempo para morir. Y eso es muy triste vivir así. O sea, como que esperemos que pase el tiempo, ¿no? Yo no creo que semejante creación, universo, planeta, todo lo que tenemos como individuos sea para sobrevivir, ¿no? Creo que hay que salir de ese letargo y empezar a construir una nueva realidad. Andrés, tú sabes que yo soy otro de estos precursores de la lectura en un país donde la gente no lee, como Colombia y en Latinoamérica también, poca gente lee. Entonces yo tengo frases que le digo a la gente para tratar de cambiarles el chip, como por ejemplo, los libros te permiten ser alumno de los mejores profesores del mundo. O sea, tú leyendo puedes ser alumno de los mejores, cosa que no vas a tener jamás en una universidad en Latinoamérica. O sea, vas a poder tener el profesor que tú quieras por, digámoslo en dólares, por $10, que es lo que vale normalmente un libro. Puedes ser alumno del mejor profesor del mundo y no tienes que pagar una matrícula cara. Ya ni siquiera hay que tener un título profesional para ser exitoso. Muchos de los empresarios, dueños de empresas que nosotros asesoramos, no tienen estudios académicos certificados y demás, sino que son personas que leen mucho. Y yo también les digo que, porque a mucha gente leer le parece aburrido, yo tengo una frase y es que leer puede parecerte aburrido, pero si no lees corres el riesgo de convertirte en una persona muy aburrida. Y es en lo que se están convirtiendo muchas personas porque están adictas a las redes sociales, porque pasan mucho tiempo viendo programas de televisión que no les aportan nada. Hay programas de televisión que sí aportan, pero hay otros que no aportan absolutamente nada. Y dejamos de alimentar nuestra mente y siempre vemos como a la gente que tiene éxito, no tuvo suerte, tuvo éxito, y no saben todo el trabajo, todo el estudio, toda la lectura que ha habido detrás de ese éxito y toda la generación de hábitos, porque no es solo leer, sino pasar de leer a aplicar rápidamente. Y hay una frase que tengo en el libro El secreto de la innovación, y es en la innovación el fracaso no es más que un paso. Tenemos que aprender a fracasar para poder innovar. ¿Por qué? Porque la innovación no es más que un ciclo de prueba y error. Yo trato de solucionar un problema de forma innovadora. Lo más seguro es que la primera vez la primera solución no funciona del todo bien, me caigo, tengo que volver a ajustarla, volver a probar, es un ciclo. ¿Y qué ocurre? Como nuestra cultura se penaliza el fracaso, como nuestra cultura las cosas se hacen por obligación y no por convicción, como tú decías antes, la gente ante el primer fracaso tira la toalla y lo deja ahí tirado. La innovación suena bacano, es una palabra de moda, mucha gente quiere innovar y sobre todo ahora que nos tocó reinventarnos,
quieren innovar, pero piensan que eso es chévere y que emprender es chévere y que eso es fácil y que eso sale de una vez y mira cómo le va a Bill Gates, a Steve Jobs, y no sabemos todo lo que hay detrás. Y yo creo que aquí es donde vamos a entrar al título de esta conversación contigo, que es innovación con propósito, porque Andrés, yo creo que el gran secreto para uno poder levantarse de acaso, esa famosa palabra que muchos mencionan ahora, que es la resiliencia, eso no es que no, es que voy a ser resiliente y ya está. No, si tú haces algo que realmente te apasiona, si tú haces algo que consideras el propósito de tu vida, como decías lo de la anécdota que contaba, que no sé si es cierta o simplemente era un ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, que no me pagaron el sueldo, entonces no voy a cuidar al leproso. Pues sí, si tú haces algo que realmente te apasiona, tú vas a estar dispuesto a fracasar múltiples veces. Si tú innovas con propósito, porque el propósito va sobre aquello que es tu misión de vida, tú vas a innovar con éxito. Y estamos en la era de la innovación, el que no innove ahora está condenado a fracasar. Entonces, Andrés, ¿cómo hacemos para encontrar nuestro propósito? Y sobre todo, no nos limitemos a las nuevas generaciones, pero sí a veces son las nuevas generaciones las que más perdidas están. ¿Yo qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué vine a hacer yo al mundo? Incluso personas que ya son mayores, que sienten que han perdido un montón de tiempo. Nunca es tarde, siempre hay tiempo. ¿Cómo pueden encontrar, cuál es tu receta para encontrar el propósito de vida de cada uno de nosotros? Mira, es una pregunta demasiado profunda, porque digamos que está como dos grandes corrientes. Hay una corriente espiritual con planteamiento del concepto del propósito, porque el propósito está ligado a la plenitud del individuo. O sea, el propósito es ese gran llamado por el cual un ser humano siente que su vida tiene propósito, valga la redundancia, que ni siquiera se comprende por qué pasa. Vamos a colocar un ejemplo. Hay niños que desde pequeñitos muestran interés por los animales y cuando uno los ve grandes están trabajando como biólogos marinos cuidando los delfines. A alguien le interesan los delfines en este mundo y es rarísimo por qué le pasa eso a esa persona. Entonces, en el concepto de universo, cuando analizamos el universo, hay millones de propósitos como seres humanos para poder darle equilibrio a la humanidad. No todos quisieran ser conferencistas porque necesitamos médicos, necesitamos abogados, necesitamos un arquitecto, necesitamos inventores, necesitamos científicos, necesitamos personas mucho más altruistas, que tengan ese don de servir, de ayudar, que quieran atender enfermos, atender situaciones fuertes en el mundo a nivel natural, como terremotos. O sea, tiene que haber, y eso es algo importante. Y el propósito normalmente, desde la óptica profunda espiritual, mora en el corazón del individuo. O sea, el propósito grita en el corazón de todo ser humano. Todo ser humano, hay una idea recurrente, hay un pensamiento recurrente, hay un gusto recurrente desde que nace hasta que muere. Eso viene en la genética espiritual, no en la genética física. O sea, esa persona nació con esa carga y esa persona no entiende, pero lo mueve. Y la brújula lo va a volver a llevar a intentar buscarse. Andrés, no siento nada de eso, porque está al otro extremo. ¿Cómo lo encuentro? Yo nunca he tenido ninguna carga. Vea, yo estudié porque me tocó. Yo, la verdad, lo que más me mueve a mí es dormir, comer, pasarla bueno. Yo no encuentro propósito, porque pasa. Vámonos entonces a la forma desde la mente, desde el concepto lógico. La mejor forma de encontrar propósito es igual como se crea la energía. O sea, la energía se crea a través del movimiento, ¿sí? O sea, la gente cree que para descansar, mucha gente tiene este error, ¿no? Estoy cansado y lo que hace es dormir. No, amigo, cuando usted está cansado, lo mejor es salir a trotar. No se acueste a dormir. Dormir no da energía, dormir quita la energía. Lo que da la energía es ir a trotar. Entonces, hay que cambiar el chip, o sea, porque no es una ley física. O sea, la energía la genera el movimiento. Desde el punto de vista del propósito, la acción te ayuda a encontrar el propósito. Entonces, Andrés, ¿cómo encuentro el propósito? Tú lo acabas de decir, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Me equivoco muchas veces. Perderse para encontrarse no es perderse. Perderse para encontrarse
no es perderse. Yo me tuve que perder un buen rato. Yo no te voy a decir, yo me la pillé a los 6 años. No. Yo me vengo a encontrar a mis 30 años. Tengo 37 años y a mis 30 años me vengo a encontrar, después de haber hecho un proceso académico súper fuerte, de haber estudiado en las mejores universidades de Colombia, de haber llegado a gerente general, un día decir, esto no es lo mío, renuncié a mi empleo y me dediqué a mi propósito. Pero tuve que dar una vuelta muy larga. Entonces, digamos que desde lo profundo, desde lo humano, como ir a tu interior y, digamos, como recapitular, hacer retrospectiva de cuál ha sido ese sueño recurrente, ese sentimiento recurrente de qué estarías dispuesto a hacer así no te pagaran, que es una pregunta cliché, pero es real en el propósito. O sea, ¿qué es esa cosa que estarías dispuesto a hacer sin que te paguen? O una pregunta mejor, ¿qué estás dispuesto a hacer en tu vida para perder tu vida? Que estés dispuesto incluso de perder tu vida. O sea, ¿qué es esa cosa que yo estoy dispuesto a hacer? ¿Ya? Ese sería como las preguntas profundas. No soy profundo, listo. Amigo, ensayo, error, trabaje, busca, ¿qué piensas? Innova, crea, vuelve y hazle hasta que te encuentres, ¿ya? Entonces, digamos que están estos dos grandes horizontes. Te tengo una buena noticia. En la acción y en la búsqueda interior, la intuición se manifiesta. ¿Qué quiere decir eso, Andrés? Cuando yo vivo con intensidad, mi voz interior empieza a afirmar o a desechar lo que no es. O sea, como que tu espíritu te dice, por ahí es. O sea, tú haces algo y te da una máxima alegría y en esa alegría tú dices, por aquí es. Entonces, tu corazón no habla si tú estás quieto, pero si tú estás en vida, si tú te estás moviendo y se sale una idea, la haces, tu corazón te dice, sí, Alejo, por ahí es. Ese era. Bueno, por aquí es. Entonces, las alegrías de tu corazón afirman el camino de tu vida. O sea, esas alegrías van afirmando tu camino. Pero yo no tengo que empezarlo a caminar. Entonces, mucha gente se queda esperando encontrar el propósito para avanzar. Y es al revés. Debo avanzar para encontrar el propósito. Entonces, hay que hacer ese cambio de chip. Muchas personas piensan, eso que acabas de decir tú es clave, hacer ese cambio de chip, que el propósito de su vida les va a llegar sentados en el sofá viendo a la negra Candela. No va a llegar así el propósito de su vida. Hay que moverse, hay que buscar, hay que probar un montón de cosas, ¿sí o no, Andrés? A ver qué es. O sea, la vida es prueba y error, es método científico. Aquí al final lo que hay es que hacer o vivir muchas experiencias, así corra uno unos riesgos tremendos para encontrar qué es lo que uno realmente quiere en la vida. A mí me gustaría que tú nos contaras esa experiencia que tú viviste organizando, voy a dejar que tú la cuentes, organizando un concierto, que al final es una historia que hoy puede sonar muy chistosa, pero que seguro en su momento fue un gran generador de estrés para ti, pero que a posteriori, como esto que hablábamos antes del taoísmo, no todas las cosas malas en la vida al final resultan ser malas, sino que pueden acabar ayudándote a encontrar ese propósito que es el que te va a ayudar a ser un gran innovador. ¿Por qué no nos cuentas esa historia, que es una tragicomedia, más o menos, de lo que te ocurrió cuando intentaste organizar ese concierto? Claro, en mi máximo momento empresarial era gerente general de un centro comercial, era dueño de 10 franquicias de marcas nacionales e internacionales, tenía 32 empleados como empresario, facturaba por encima del $1.000.000 y era empleado a la vez como gerente general, era docente de una universidad estatal de acá en el Valle del Cauca, fuera de eso era consultor empresarial, estaba en mi momento. Y me hice una pregunta como de qué podría hacer con el flujo de caja que tenía. No tenía utilidad, pero tenía flujo de caja. Era un juego ahí como de mucha facturación, muchos ingresos, pero también muchos gastos. Cuando tú tienes 32 empleados, pues multiplica por 2 millones que vale un empleado en Colombia con todas las prestaciones, 1.560.000. Eso solo en salarios mínimos daba 50, 60 millones al mes sin vender. 10 locales comerciales, pagaba muchísimos arriendos, así facturaba $1.000.000 hasta un poco más,
pero tenía que pagar arriendos y esto. Entonces, pero sí tenía flujo de caja y tenía un juego de 90 días con el proveedor franquiciario, o sea, que el franquiciante me entregaba digamos, los inventarios para pagar a 90 días. Yo tenía un flujo de caja y en diciembre, pues la venta se dispara en un doble hasta un triple, llega a ser del promedio mensual. Entonces yo decía, ¿qué hago en diciembre? En diciembre voy a tener mucho flujo de caja, ¿qué se me ocurre? Y mi hermano mayor es músico y se me ocurrió, él me comentó de unos artistas y yo era gerente de un centro comercial, había un lugar donde habían hecho conciertos y se me ocurre la grandiosa idea de traer al Gran Combo de Puerto Rico, a Jorge Celedón y un cantante de reggaetón que se llama Raycon, en el Valle del Cauca, en plena feria de Cali. Todo pintaba que iba a funcionar bien. 30 de diciembre del 2011, la inversión fue superior a $150,000, $200,000. Solo los artistas, solo el Gran Combo costó $50,000, solo traerlos a ellos, eran 20 músicos, de traerlos en avión hasta Colombia, era un concepto muy fuerte. El montaje, publicidad, yo fui muy arrogante, cometí varios errores, ambición, no me asocié, no partí el riesgo, pensé que la iba a sacar del estadio, entonces me asumí el riesgo totalmente, no acepté ciertos patrocinios porque afectaban supuestamente la imagen del evento, cometí muchos errores, era increíble pensar, yo hoy cuando te escucho con el concepto del fracaso, pues era increíble pensar de que yo inocentemente dije, le pego la primera, no, así no funciona, era imposible, pero yo hice un disparo a pegarle a la primera. Pues, amigo, llegaron 1,500 personas, el punto de equilibrio eran 5,000, más o menos. En esa misma noche me di cuenta que había quedado absolutamente quebrado, totalmente quebrado, porque yo utilicé el flujo de caja de las franquicias para hacer el concierto. Al concierto no funcionar, coge y se come el capital, quedo mal con las franquicias, tengo que salir a vender un patrimonio de 500 millones de pesos, 600 millones de pesos, lo vendí, no alcancé a recoger 80 millones porque lo vendí en desespero, me tocaba cerrar porque ya estaba quebrado y tenía que responder a los proveedores, arriendos, embargos de todo tipo, y a los 28 años me encontré o sea, yo creo que nunca pensé que eso fuera a pasar en mi vida, fue una jugada que nunca me imaginé, o sea, fue como un jaque mate, ¿no? Como moví la ficha incorrecta y la vida me hizo un jaque mate, y el 1 de enero del 2012 estaba totalmente derrumbado, con un endeudamiento superior a los $200,000, con un endeudamiento no sano, porque parte me tocó bancos, parte me tocó terceras personas con intereses superiores al 5%, una cosa loquísima, más de 30 casos financieros, el suicidio se volvió una opción. Yo dije, bueno, me suicido y se acaba la cosa. Incluso alcancé a averiguar, uno averigua, un seguro de vida, si tú te suicidas lo pagan. Ya no lo vayan a pensar, pero lo pagan. O sea, una persona puede comprar un seguro de vida y se puede suicidar y lo pagan. Después se me ocurrió irme para Estados Unidos, pero recordé la época del aseador y no hay nada que no cambie la actitud. A los 15 días empecé a trotar, pesaba 84 kilos, cambié mis hábitos, tomaba, fumaba, no volví a tomar, no volví a fumar, canalicé toda mi energía en otra cosa, ya leía, ya era empresario, ya era exitoso, pero faltaban otros hábitos, y este fue como el punto de inflexión para desarrollar otra dimensión, o sea, como para empezar a trabajar en la parte emocional y espiritual, fue como ese punto de inflexión, y empecé a trotar, me volví maratonista, y troté como Forrest Gump para suplir eso. Duré muchos años organizando eso. Sentí vivir, Alejo, muchos años como cuando el agua está aquí, con el agua aquí, y eso me mantenía agobiado. Viví solo ese proceso, no se lo pasé a nadie, no se lo conté a nadie. Me volví el maestro de la gimnasia financiera, soy un máster, llegué a tener 5 bancos, todos con portafolio, tenía 15 tarjetas de crédito, era una máquina, o sea, me volví el mejor financiero en eso, en el endeudamiento.
Fue una experiencia muy linda. Hoy te digo algo, después de 11, eso fue ya en el 2011, 9 años, bendita deuda, porque ha sido el mayor motor de mi vida los últimos tiempos. La necesidad tiene más soltanaje que los sueños. La necesidad tiene más soltanaje que los sueños. Por eso mucha gente que sueña no los consigue, porque el sueño en el soltanaje es menor. La necesidad tiene un soltanaje más fuerte. Ahora bien, el sueño y la necesidad me llevaron a encontrar el propósito. En esa intersección entre mis sueños y el problema apareció el propósito, y fue ayudar a las personas a cambiar sus vidas, a generar conciencia, a impactar las almas de los seres humanos para que puedan entender que pueden reinventarse después de semejante situación, de poder volver a nacer, volver a crecer. Yo tuve que reinventarme. Yo tuve dos opciones: la muerte o volverme exitoso. Y en ese momento de inflexión tan agresivo, escogí volverme exitoso. Y eso me volvió un propósito enorme. Yo quiero ser absolutamente millonario, pero no por el dinero, sino porque a través de la búsqueda de ese propósito, de esa meta, voy a cumplir un propósito. Le voy a mostrar a la gente de que se puede ser de Palmira Valle y se puede haberse quebrado y se puede haber estado absolutamente hundido y a punto del suicidio, reinventarse y ser exitoso y cambiar su vida para siempre. El concierto ha sido la mayor bendición en mi vida. Fue el mayor generador de mi carácter, de mi personalidad. Fue capaz de sacar lo mejor de mí. Me hizo mirar la vida de otra manera. Encontrarte con 30 casos todos los días, llamadas de bancos, de personas, de sentirte que te vas a morir, porque Alejo, habían días que me podían llamar 5 personas a cobrarme. O sea, era literalmente sentir, yo a veces deseaba de que no amaneciera, que yo no amaneciera. O sea, como que ojalá yo no amanezca, ¿sí? Para que se acabe esto. Pero se fue catalizando toda esa energía en un propósito. Entonces, por eso yo creo que el propósito se encuentra a veces a través del dolor. El dolor genera reflexión y la reflexión genera progreso. El dolor genera reflexión y la reflexión genera progreso. Y ese gran dolor que casi me mata, Alejo, pues me llevó a encontrar propósito y me dio la mayor fuente de energía. Hoy duermo 4 o 5 horas, me acuesto a las 11, 12 de la noche, me levanto 4 de la mañana todos los días, no estoy cansado nunca, estoy obsesivo, estoy soñando, creando, escribiendo, haciendo de todo, porque ya vi la luz y no solamente la vi para mí, sino que la vi para todo el mundo, y es lo que me mueve y lo que me apasiona tanto. Mira que esa historia del concierto, además es una historia con una simbología muy especial, porque el concierto fue como un momento, como Malcolm Gladwell lo llama el tipping point, o sea, un momento de inflexión en tu vida, y como ya lo hemos repetido varias veces en esta conversación, algo que parecía malo y que mira que tú ahora dices bendito concierto. En ese momento estoy seguro que no decías bendito concierto. Fue el peor día de mi vida. Ese día, no, Alejo, yo sentí morir. Fue el peor día de mi vida. Fue el día más gris. Y si yo, cuando hago retrospectiva, tengo una imagen gris, triste, absoluta. O sea, una vaina que no puedo explicarlo. Creo que es peor que cualquier muerte o cualquier cosa. No, es terrible. Y mira que cuando tú me contaste esta historia, yo recordé un muchacho de Cali, él se llama Johnny Vivas, le mando un fuerte abrazo, que le dio así por soberbia, porque lo que tú hiciste y tu descripción fue de soberbia, de creer yo lo hago solo, yo no busco ayuda, yo no pienso en alguien que sepa esto porque yo me la quiero ganar toda. Y digo, no, yo voy a organizar el evento de conferencias más potente de la ciudad de Cali. Entonces nos invitó a 4 conferencistas, estuvimos Juan Diego Gómez, que me imagino te suena, Jairo Forero, Frank Nichols, que es un pelado de Cali, que es mago, y yo. Y, a ver, se pegó una quebrada que tú no te alcanzas a imaginar, porque además le dio por hacerlo un día de las velitas, recuerdo perfectamente, día de fiesta, la gente quiere ir a cualquier cosa menos un día entero de conferencia, fue en el Coliseo
Luzmeri Tristán, tú que eres de él seguro lo conoces. Lo conozco. Y la verdad es que yo vi la quebrada que se pegó el hombre y yo no le cobré nada. Yo le dije, mira, no te voy a cobrar. No, me sentí tan mal y dije, no te voy a cobrar. Y creo que Frank tampoco le cobró, pero el señor Gómez sí, el otro. Y yo le dije, mira, ahora mismo seguro estás sintiéndote terrible y sientes que esto es el fin de tu vida de emprendedor. Pero depende de ti cómo te lo tomes. Este puede en unos años convertirse en el mejor día de tu vida y aprender sobre todo a manejar ese ego que tenemos de creer que nos la sabemos todas, de nunca he organizado un evento, entonces lo voy a organizar y voy a ganar plata. Y eso es un aprendizaje no solo en cómo no se deben hacer las cosas, sino cómo no se debe comportar uno y que uno debe siempre tratar de colaborar con otras personas a la hora de innovar, porque eso evita que uno caiga en fracasos innecesarios, porque el fracaso es bueno, uno aprende, pero hay fracasos que son dolorosos para el bolsillo y para la vida y que al final pueden desencadenar en cosas que no queremos. Aquí tienes algunas preguntas, voy a hacerte alguna pregunta, Andrés. Dice Rafael Acosta, te pregunta hasta dónde las creencias religiosas te limitan y la meditación te enfoca hacia el éxito. Ok, bueno, es una pregunta interesante. No hablemos de creencias religiosas, cualquier tipo de creencia. O sea, en África hay creencias demasiado limitantes, hay conceptos, digamos, en otro tipo de continentes muy fuertes, incluso aberrantes, hay creencias aberrantes. Claramente una religión mal concebida puede limitar porque cumple el papel de cualquier tipo de creencia. O sea, quitémosle el apellido religioso. ¿De qué hay que cambiar? O sea, de la espiritualidad a la religiosidad. O sea, hay que hacer un cambio de religiosidad a la espiritualidad. Y creo que ese es el mayor llamado. Y es que la religiosidad es asistir, o sea, es el culto. Pero la espiritualidad es la transformación, es el amor, es el servir, es el dar, es el ayudar. Entonces yo creo que hay una mala concepción de la espiritualidad en el mundo y eso es una creencia limitante. Entonces eso sí es una creencia limitante. O sea, enfocar los ojos y el ser humano en la religión y no posiblemente en las leyes espirituales y entre esas la ley madre del amor. Porque queremos ser espirituales de moda, pero la espiritualidad genuina no necesita ni siquiera un modelo espiritual específico. Su manifestación real de la espiritualidad es el amor, pero no por mí, porque ese es fácil, sino por los demás. Yo creo que si alguien llega a llamarse espiritual, su mayor manifestación debe ser el amor y el servicio por las personas. Y ahí es cuando a Teresa Calcuta sí se le consideraba una mujer espiritual, una líder influyente, y te digo, lo que hablaba era una analogía que nunca pasó. O sea, es como si Teresa pensara en su sueldo, o sea, eso nunca va a pasar. Pero el concepto es que sí es limitante, pero no lo pongamos el apellido de religiosa. Cualquier creencia, si no está cimentada en un principio, es limitante. O sea, las creencias en sí mismas son limitantes, cualquiera, listo. Las religiosas también, y hay que pasar de un concepto de religiosidad a espiritualidad, ¿sí? Una cosa es asistir a un culto y otra cosa es aplicar las leyes, y yo creo que ese es el gran cambio en ese concepto. Y la otra pregunta, él tenía otro pedacito allí, la meditación, ya. Claramente la meditación, todo ejercicio que obligue al control y el dominio de la mente sirve. Todo ejercicio que obligue al dominio y el control de la mente sirve. Ejemplo, leer. Ejemplo, mira, si tú ves televisión, tú no te tienes que obligar a nada. O sea, el cerebro se conecta a través del sistema SARA al televisor. El SARA es un sistema archivador, o sea, articulador o archivador relativo ascendente. Es una vaina que hay en el cerebro que se conecta al televisor. Y él queda embobado ahí, usted queda técnicamente en modo vegetativo. Ahí usted no tuvo que pensar, ¿sí? Entonces, cuando yo me obligo a dominar mi mente, todo lo que obligue a dominar mi mente sirve. Total, ejemplo, meditar, orar. Si tú intentas hacer una oración
Un ejemplo, tú llegas y solo hazlo por ejercicio, no por religiosidad. Tú te arrodillas, intentas orar, tu mente empieza a pensar una cantidad de bobadas. Hacer declaraciones, hacer afirmaciones, exige a la mente tú ser el dueño y señor de ella. O sea, es decirle a la mente, voy a visualizar mi futuro, ¿sí? Empiezo a declarar palabras, yo puedo, yo creo. Mires, si tú llegas a decir, yo recuerdo que yo decía, yo voy a ser millonario, hace unos 3, 5 años atrás, y mi mente hacía, se reía de mí, mi mente se burlaba de mí. Yo hoy le enseñé a mi mente de que sí vamos a ser millonarios, y mi mente hace, sí señor, sí señor. Entonces, las afirmaciones, declaraciones, meditación, oración, todo tipo de ejercicio que obligue a la mente a hacer caso es crecimiento, incluido el deporte. Por ejemplo, cuando yo hago deporte, mi mente empieza, no más, no más, no más, no más, y yo le tengo que decir sí, sí y sí. Entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios que más ayuda a la mente es correr. Correr es un ejercicio que incluye la meditación y el ejercicio del deporte, porque cuando tú corres, tú haces un ejercicio mecánico donde el cerebro y las piernas se mueven ya, la mente queda suelta, y ahí es cuando tú tienes que empezar a meditar. Entonces, todo lo que obligue a la mente a hacer caso, a dominarse, a controlarse, crea crecimiento, declaraciones, afirmaciones, deporte, oración, meditación. Esa sería como la respuesta mejor para eso. Maravillosa respuesta, Andrés. Hay que entrenar la mente así como entrenamos el cuerpo. No podemos creer que si no nos ejercitamos, por ejemplo, quiero ser levantador de pesas, entonces yo mañana voy a levantar 150 kilos. No, tengo que ir practicando y poco a poco ir fortaleciendo mi cuerpo. Y es lo mismo que tenemos que hacer con la mente. No podemos lograr cosas maravillosas con la mente si no la ejercitamos todos los días con buenos hábitos y de forma constante, recurrente y sobre todo desafiando esos animalitos que nos hablan y nos dicen, no, mejor acuéstate a ver una telenovela o a ver algo que es fácil, ese sistema Sara que mencionabas tú, Andrés. Yo te voy a hacer una pregunta aquí que te hace Rodrigo Romo. Él dice, y quiero complementar esta pregunta con una pregunta mía, y para que nos cuentes algo más. Él dice, bueno, tú decías que la educación es el secreto, que la educación es la clave para empezar a evolucionar y a cambiar nuestra cultura. Y él te pregunta, ¿cómo motivas a las personas a educarse? Y yo a esta pregunta le voy a anexar, pues voy a responder una parte por ti. Puedes empezar por leer los libros de Andrés y me gustaría que contestaras su pregunta de cómo motiva a la gente por educarse y nos hablaras un poco de los 3 libros que tú tienes, empezando por el primero, okay. Me voló la tapa. Ok, mira, creo que lo contesté al principio, hablamos de algo y es entender que el amor propio se manifiesta en transformación. Exigirse es amarse. Y si yo me amo, debo obligarme a crecer. O sea, porque es que quien se beneficia de la transformación soy yo como individuo, no es nadie más. Y hay un concepto que es una frase que se utiliza muchísimo, la hemos leído demasiado, y es que tu vida mejora cuando tú mejoras. Si mi vida mejora cuando yo mejora, debo reconocer que tengo una tridimensionalidad, que tengo un cuerpo físico, que tengo que hacer deporte, comer saludable para crecer en mi parte física, que tengo que trabajar en mi mente a través de libros, de audios, de podcasts, de conferencias, de entrenamientos como este, de charlas como este, para mi mente, para cambiar mi mentalidad, y que tengo que esforzarme a amar, a servir, a explorar mi interior para poder encontrar plenitud, porque el éxito como sí solo termina siendo vacío si no tiene un propósito profundo que esté ligado a tu parte espiritual. Por eso mucha gente, cuando solo tiene éxito, pues se puede llegar a sentir vacía. El éxito es parte de, no es todo de. La vida es mucho más completa. La plenitud incluye salud, incluye familia, incluye tu parte emocional, incluye tu desarrollo personal, tu autorrealización, incluye todo tu ser. Entonces, claramente yo debo educarme, porque si yo cambio como ser humano, cambio mi vida. Y eso no hay mejor camino que la lectura. Es la transformación más económica que hay.
Alejo dijo algo increíble y es educarse con los mejores a través de los libros. Yo como escritor, hoy siento que estoy intentando ser un gran escritor, me estoy esforzando. Llevo 3 libros, hace 2 años escribí solo por pasión, sin saber nada, un libro súper artesanal, pero que ha sido un fenómeno que se llama Me Voló la Tapa, que se vende en el mundo todos los días, en Amazon, en Mercado Libre, en las mejores librerías de Colombia. Es un libro bien especial. En ese libro entrego 5 principios básicos para la plenitud, o sea, no para el éxito, sino para la plenitud. Y en uno de los 5, en el capítulo 2, hablo de magnificar el cuerpo, la mente y el espíritu, y enseño los básicos para crecer en las 3 dimensiones. Entonces, ahí, digamos que te va a ayudar a complementar la pregunta. Ahí vas a encontrar uno de los fenómenos por los cuales el ser humano no se educa, y te lo voy a regalar muy rápidamente. Mente y cerebro son diferentes, y esa es la primera confusión que tiene todo ser humano. La gente no comprende que el cerebro tiene influencia en mi vida, hace parte de mi vida, pero no soy yo, y el cerebro sigue trabajando. ¿Qué ejemplo hay para eso? Que lo llaman también consciente y subconsciente. Es cuando yo me estoy cepillando, estoy pensando en otra cosa. O sea, yo puedo hacer psicomotrizmente muchas cosas desde mi cerebro, a pesar de estar pensando en otra cosa. Un gran ejemplo es cuando estoy en mi casa, subo al 2º piso o voy a un lugar de mi casa a buscar algo y no me acuerdo para qué iba. O sea, mi cerebro fue solo, mi mente no fue conmigo. Entonces, ahí se muestra esa gran diferencia entre mente y cerebro. Entonces, ahí explico un poco de eso, y entonces la gente no se educa porque cae en la trampa del cerebro. El cerebro está ligado al placer y por eso nunca te va a permitir educarte. El cerebro está absolutamente inviciado, tiene el vicio de la endorfina, de las hormonas que le transmiten las redes sociales, la televisión, la comida, el chocolate, el azúcar, el cigarrillo, la nicotina, todos estos estimulantes del cerebro. Entonces, cuando yo me estudio como ser humano, puedo crecer. Termino con esta frase de ese libro. La primera frase de ese libro, Me Voló la Tapa, dice: ningún ser humano que desconozca todas sus partes podrá llegar a su máximo potencial. La razón por la que el ser humano no crece es porque no se conoce, no sabe que tiene cuerpo, mente, que tiene conciencia, que tiene corazón, que tiene ego, que tiene un cerebro, que tiene una cantidad de elementos más allá de creerme que soy yo. O sea, yo es una sola cosa y no termina siendo todo. O sea, hay una suma de más cosas que hay que comprender. Conciencia aplicada al éxito fue mi 2º libro, y ahí también te puede aportar muchísimo en la educación. Incluso casi todo el libro deja desnudo la educación tradicional como uno de los causantes del analfabetismo humano, del no comprender la ciencia humana. La excelencia humana es duplicable, y la educación tradicional no ha logrado trasladar las habilidades blandas para ayudar al ser humano a volverse excelso, porque nos enseñan conocimiento, mas no nos ayudan a crear conciencia. Hoy el conocimiento está en internet, pero la conciencia no se transforma y nunca podrá ser reemplazable por la tecnología. Y el 3er libro fue Mariposas de mi mente, que es un libro tipo ejercicio, donde te va a entregar principios mucho más humanos, más aterrizados a la vida en general. Incluye tu pareja, tu vida personal, tu relación con los demás, tu espiritualidad. Es un libro más holístico, más un libro donde puede abordar todas las dimensiones, y es un libro muy lindo, es muy humano. Entonces, digamos que Mariposas es principios humanos del ser, Conciencia son principios de éxito, y Me Voló la Tapa son principios espirituales. Como son 3 libros para desarrollar tus 3 dimensiones, es como el ejercicio que hay ahí en esos 3 libros. Nunca olviden esa frase que les dije: los libros te permiten ser alumno de los mejores profesores del mundo, y en estos 3 casos te permiten ser alumno o alumna de Andrés Londoño, que es una de las personas que más se ha enfocado en todo este tema del propósito y la conciencia, algo que parece que no tuviera nada que ver con la innovación, pero tiene muchísimo que ver, y tiene que ver muchísimo también con reinventarse, sobre todo en momentos difíciles. Yo les recomiendo que lean todos estos libros, y los que seguramente
tiene Andrés en proyecto y están por venir, que ya se irán enterando de eso siguiéndolo a través de sus redes, @líder Andrés Londoño, ¿correcto? ¿Dónde más te pueden encontrar, Andrés? Me pueden encontrar www.andreslondono.com, www.andreslondono.com, en YouTube, líder Andrés Londono. Hay un canal con mucha información de valor. Instagram, ya lo comentó, Instagram y Facebook los mismos, líder Andrés Londono. Lo mismo está en la página, Andrés Londono, porque la ñ no funciona en las redes, Andrés Londono. Estamos en Instagram, en Facebook, también tenemos podcast en iVoox, en Spotify también tenemos podcast. Y bueno, en temas de libros los pueden encontrar en Amazon, Librería Nacional, Panamericana, Busca Libre. Bueno, ahí en la página web hay más información de todo lo que pueden encontrar de Andrés Londoño. En la página web seguro está toda esta información. También lo pueden encontrar en mentesalacarta.com. Ponen buscar un conferencista, buscar una mente y ponen Andrés Londoño. Van a encontrar toda la información sobre él y pueden mandarle un mensaje directamente, sin costo, sin ninguna intermediación. Se comunican directamente con Andrés Londoño y muy próximamente, espero, en la Revolución Blanda. Andrés, quiero darte las gracias de mi parte y de parte de todo el equipo de Mentes a la Carta por haber compartido esta hora de conversación con toda esta gente que tiene que reinventarse y que no tiene ni idea cómo hacerlo. Quiero que les dejes un último mensaje de propósito, de conciencia, de esperanza y que te despidas de la gente que te estuvo viendo ahora en directo y que te seguirá viendo porque este programa queda grabado en Facebook, en YouTube y va a estar a la vista y al alcance de muchísima gente. ¿Qué último mensaje le dejarías a las personas que tienen que reinventarse y que no han encontrado ese propósito que tienen en sus vidas? Yo creo y estoy absolutamente seguro que todo ser humano debe tomar con urgencia el éxito y debe tomar con urgencia el cambio de vida. La pandemia nos ha mostrado de que en cualquier momento pueden cambiar las condiciones de la humanidad y que no es lo mismo vivir la pandemia con las, digamos, resuelto aspectos económicos, profesionales, empresariales, a que te coja en un mal momento. Yo creo que ya es hora de este llamado de conciencia que nos ha hecho la humanidad, de entender de que es urgente, y porque es mucho mejor vivir dignamente, dar nuestro máximo potencial, hacer para lo cual fuimos creados, sacar todo de parte de nosotros para dejar este mundo mejor. Yo creo que tenemos que gastar nuestra vida, ya estamos vivos, gastémosla en tener una vida intencional, en tener una vida con propósito, en impactar la humanidad y por ende tu vida. Y que la próxima crisis nos coja con el cerebro ejercitado y no con un cerebro obeso, como mencionaba anteriormente Andrés. Andrés, mil gracias nuevamente. Yo soy Alejandro Ambrad. A mí me pueden encontrar como @Alejandro Ambrad, también en mentesalacarta.com, en alejandroambrad.com. Así que los espero a todos en la próxima emisión de este programa, el próximo jueves. Muchas gracias nuevamente, Andrés. Espero que todos hayan salido motivados para ejercitar la mente, para educarse y para moverse. No se pueden quedar ahí sentados, tienen que moverse para encontrar su propósito. Un abrazo fuerte, Andrés. Espero que la próxima nos veamos en persona. Cuídate mucho. Así va a ser. Adiós. Gracias, amigo. Chao.